El cuestionamiento del fiscal acorrala a Daniel Sancho. Este miércoles el tribunal de Samui es escenario de momentos cruciales mientras el interrogatorio del fiscal busca desacreditar la declaración de ayer de Daniel Sancho, quien enfrenta cargos de asesinato. Los dos abogados tailandeses de la acusación han presentado sus propias preguntas con la intención de resaltar las contradicciones en la última versión de Sancho, quien ha confesado el desmembramiento del cirujano colombiano Edwin Arrieta el pasado 2 de agosto en la vecina isla de Pangan. El abogado de la acusación, Metapon Subancharern, expresó antes de la sesión su intención de confrontar el relato de Sancho con las pruebas materiales presentadas y las declaraciones de testigos de semanas anteriores. Aunque en teoría tanto el fiscal, Jerabat Sabatichai, como la acusación aún buscan demostrar un asesinato premeditado, en la práctica, parece que se está gestando una solución de compromiso en la opinión de la sala. Por otro lado, la defensa de Daniel Sancho, que en Tailandia está a cargo de un abogado de oficio que no habla ningún idioma extranjero, está lejos de ofrecer una defensa completa. Su lista inicial de 28 testigos se ha reducido a 7. Sin embargo, no está claro si los tres últimos, un forense y un psicólogo españoles, junto con un supuesto testigo protegido colombiano, serán admitidos por el juez, especialmente este último para quien la defensa solicita el anonimato, o como máximo, revelar sus iniciales. Es importante mencionar que Edwin Arrieta, quien provenía de una familia trabajadora, logró ascender en la sociedad colombiana gracias a su clínica en el opulento barrio del Recreo en Montería, un lugar históricamente vinculado a grupos paramilitares. Debido a las influyentes amistades del difunto, que incluían senadores, la defensa de Sancho insiste en que por razones de seguridad, los testigos no revelarán su lado oscuro a menos que se garantice su anonimato. En cuanto a los posibles testigos españoles, el médico forense Manuel Carrillo y el psicólogo forense Pedro Mateo, sus intentos de indagar sobre la vida de Arrieta en Colombia e incluso en el próspero barrio de Las Condes en Santiago de Chile, han sido en vano o han encontrado un muro de silencio. El inicio de la sesión se retrasó debido a problemas en el aire acondicionado de la sala. Sin embargo, el furgón que transportaba a Daniel Sancho desde la cárcel entró a toda velocidad en el juzgado esta mañana, poniendo en peligro la integridad de los fotógrafos, quienes ayer lograron capturar la primera imagen del acusado desde el inicio del juicio. A pesar de que Tailandia no celebra el 1 de mayo, el juicio continúa hoy, y es probable que concluya pronto, posiblemente antes del 3 de mayo, que era la fecha inicialmente prevista para que el juicio quedara visto para sentencia. Entre los abogados de ambas partes, las expresiones son más relajadas desde hoy, ya que el final del juicio podría estar cerca. Una vez que quede visto para sentencia, el juez anunciará la fecha de publicación de la misma, probablemente entre finales de mayo y mediados de junio. Sin embargo, el final del juicio no necesariamente marcará el cierre del caso. El abogado pro bono de la familia de la víctima, Juan Gonzalo Ospina, ha declarado que si no hay justicia para la familia Arrieta, están dispuestos a recurrir, incluso hasta llegar al Supremo si es necesario, prolongando el proceso durante el tiempo que sea necesario. Daniel Sancho responde en español e inglés, y sus respuestas son luego traducidas al tailandés. Su abogado, Apirchat Srinual, aún le formuló algunas preguntas hoy. En general, la declaración de Sancho ha concluido. Apirchat cree haber convencido a los dos magistrados de que no hubo premeditación. En Tailandia esa diferencia podría significar una sentencia menos severa en lugar de la pena de muerte, aunque en realidad, la última vez que se aplicó la pena de muerte con inyección letal fue hace 6 años.